¿Cómo están, chicos? Eh, Bienvenidos nuevamente a la clase. En esta oportunidad nos corresponde hablar acerca de la compensación fija y variable, ¿sí? en la administración de sueldos y compensaciones. Y vamos a empezar por la compensación fija. ¿A qué se refiere la compensación fija? Y creo que todo el mundo lo puede saber y lo puede definir, ¿no? Estamos hablando a la suma de dinero que gana, que está preestablecida, que es el sueldo fijo, ¿no? Que independientemente de cuánto produzcas o no, esto lo vas a ganar, ¿ok? Un trabajador puede recibir bonos o incentivos que aumenten la cifra final ganada al mes, pero su sueldo base siempre será la misma suma, ¿sí? Eso es en la compensación fija, ¿no? El sueldo fijo, lo que sí o sí está establecido. Las comisiones, bonos, eso es un extra, ¿no? Esa es la parte variable, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene, qué ventajas tiene para el colaborador y para la empresa esta compensación fija? Para el colaborador, eh, es que ya el tiempo de trabajo está pagado desde el primer día de trabajo. O sea, desde el primer día tú ya sabes que vas a recibir un sueldo fijo. No depende de un número de unidades elaboradas, sino del cumplimiento de una planificación temporal, ¿sí? Porque es simplemente cumplir con tus labores, con tus funciones. Al final del mes, la cifra fija del sueldo siempre será la misma y siempre cuando el trabajador no incurra en faltas que terminen descontando su salario, ¿no? O sea, sabes que de todas maneras tienes que recibir tu sueldo. O sea, vas a tener un sueldo fijo todos los meses. Y para la empresa es que va a tener una oportunidad de poder organizar mejor sus cifras, ¿no? Para planificar mejor sus gastos, etcétera. Es una ventaja para la empresa. ¿Qué desventajas puede darse? ¿Sí? Para el trabajador habrá pocas oportunidades de elevar su sueldo fijo habitualmente, ¿no? Sobre todo si es meramente administrativo, porque no hay mucho, acá no se ven temas de bonos de productividad, además en algunas empresas, ¿no? Todo será así cuando el trabajador labore en horas extras o feriados, ¿no? O a menos que el empleado trabaje bajo régimen de comisiones, ¿sí? Y aún así, trabajando horas extras, en algunos casos hay empresas que no te la pagan tampoco. Entonces, digamos que podría determinarse como una desventaja, ¿sí? La compensación variable, por el contrario, es la que se paga dependiendo de la cantidad de hora elaborada que el trabajador logre desempeñar ante el patrono, ¿no? Esto es un tema de productividad. Mientras más productivo seas, o por encima de lo que se había establecido, o al cumplir tus objetivos, te ganas una comisión o un bono, ¿no? Que es lo que normalmente se ve. El tema es, hay tres tipos de compensación variable, y eso tienen que tenerlo claro. Lo primero es la participación en utilidades, ¿sí? Esto es lo que suelen recibir los colaboradores que trabajan en empresas, eh, y va a depender también si es que la empresa está en azul o no, o sea, si la empresa está en positivo o no. Si la empresa tiene utilidades, dependiendo del tipo de empresa, los colaboradores van a recibir el 5% de todas las utilidades o el 10% de todas las utilidades de la empresa, dependiendo del rubro. Pero ¿cómo se reparte ese 5% o 10%? Se reparte proporcionalmente en función a los sueldos que tengan cada uno de los colaboradores. Pero ese 5% de todas las utilidades se reparten en todos los colaboradores, ¿no? Y obviamente si una empresa un año tiene más utilidades, el colaborador puede recibir mayor proporción de utilidades también, ¿no? Por eso es variable. Lo otro que reciben los colaboradores, sobre todo, también se basa en las metas y objetivos negociados. Y esto es lo más común, porque hay empresas que no pagan utilidades, pero lo que sí es común es que cuando te dan un sueldo variable, o sea, ganas una comisión o ganas bonos, está en función a los resultados, ¿no? Eso es remuneración por resultados, ¿ok? Y el tercer tipo de compensación variable es la participación accionaria. Y esto está vinculada básicamente no tanto a los colaboradores en sí, más que todo, pero sí está vinculada a los dueños, a los accionistas, ¿no? De la empresa. Porque esta participación accionaria está vinculada al logro de los objetivos de rentabilidad de la empresa. Mientras la empresa logre mayor rentabilidad, mayores utilidades, los beneficiarios son los accionistas porque las acciones de la empresa están de por medio ahí, ¿sí? Entonces esto es más dirigida a los colaboradores internos, pero los directivos mismos, los dueños, los accionistas de la empresa, ¿okay?
¿Cómo financiar el incentivo variable? ¿De dónde salen los incentivos variables? ¿No? Un primer punto es incremento de productividad y las ventas. ¿Sí? Si tú vendes más, obviamente hay más ingresos para poder compensar esas comisiones, esos bonos. El otro punto es reducciones de costo operacional. Si la empresa reduce sus costos operativos, me refiero a costos operativos para algunos costos administrativos, como por ejemplo algunos alquileres, por ahí parte del personal ya no está contratado, entonces eso lo que se pagaba ahí ahora se distribuye a los otros colaboradores porque se han dado cuenta que no necesitaban tener tantos colaboradores para poder cumplir sus objetivos, entonces la empresa decide contratar menos, entonces lo que pasabas ahí pasa a compensar más bien a los colaboradores para que sean más productivos. Disminución de renta fija, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, han hecho en el transcurso de estos últimos años, sobre todo estos 10 o 15 últimos años, los sueldos fijos en algunos cargos han disminuido y lo que ha aumentado es el sueldo variable. Por ejemplo, un supervisor antes podía ganar 4.000 soles o 4.500 soles como sueldo fijo y tenía pues 1.000 o 1.500 soles de variable, llegando pues a un sueldo bruto de 6.000 en promedio. En algunos casos, 5.000 o 6.000. Ahora el sueldo básico está alrededor de 2.500, 3.000 soles el básico y pueden tener comisiones alrededor de 2.000, 2.500 soles en promedio, ¿no? Entonces ahí se han compensado. Entonces si se reduce el sueldo fijo, obviamente tienes mayor opción para poder pagar variables, pero ya sabes que vas a pagar variables siempre y cuando los colaboradores lleguen a su tema de producción, ¿no? Sustitución de beneficios también se da cuando los colaboradores, por ejemplo, la empresa ya no da algunos beneficios que estaba acostumbrados, como por ejemplo algunos premios y demás, que y para eso se necesitaba financiamiento. Entonces, parte de ese financiamiento que ya no se da para otros beneficios, lo vas a compensar para dar ese monto variable, ¿no? Y congelamiento de los aumentos de renta fija y asignación del presupuesto de aumento real anual de remuneraciones al sistema de incentivo variable. Esto se da cuando en algunos casos, como bien lo dice, se congelan los aumentos de renta fija, ¿no? O sea, se tenía proyectado que, por ejemplo, la empresa iba a aumentar el sueldo a ciertos puestos de trabajo. Pero esos, por un tema de política, por un tema de coyuntura, se decide mejor no hacerlo y lo que se va a hacer más bien es, en vez de aumentar el fijo, lo que vamos a hacer es aumentar el variable, ¿no? Darles un poquito más de variable para tratar de ser más productivos, o que sean más productivos los colaboradores. ¿Qué ventajas tiene este variable? Elevar su cifra final de ganancia al mes, porque lo que busca es ser más productiva la gente. Esa es la ventaja, ¿no? Hacer más productiva a la gente. Ventaja del incentivo variable: focaliza el desempeño de los empleados en las metas, da coherencia, alineamiento y hace realidad las estrategias de la empresa, porque finalmente suelen ser más productivos los colaboradores. Fomenta y premia el desempeño sobresaliente, desincentiva el desempeño normal y mediocre, genera mayor valor agregado a los productos y servicios del negocio también. Porque obviamente tú al querer ser más productivo y al querer vender más, te empeñas mucho más y como eres colaborador que quiere dar lo mejor, sueles agregar más valor todavía a los productos y servicios del negocio, ¿no? Y variabiliza los costos fijos del personal. Es una ventaja porque hay empresas que han podido reducir parte de sus costos administrativos, o sea, porque han reducido un poco el sueldo básico, pero han aumentado los variables, pero en la realidad se sabe pues que no todos llegan igual, entonces parte de esos costos ha habido una reducción ahí, ¿no? También de los costos fijos del personal, ¿no? ¿Cuáles son las posibles desventajas? Si bien es cierto, la exigencia siempre va a estar, pero a algunos colaboradores les puede pasar factura, tanta exigencia, y les puede generar estrés, ¿no? Con menos seguridad financiera inclusive, ¿no? Porque la idea es que tú vas a cubrir tu variable siempre y cuando cumpla los objetivos, y hay empresas que suelen ser muy retadoras, muy competitivas, entonces se trabaja mucho a presión con los colaboradores.
Entonces puede ser que si el colaborador ya tiene por ahí ya tiene su presupuesto fijo, su presupuesto mensual, personal o familiar, y si en un mes no llega a cumplir sus objetivos, pues ya no va a poder tener lo necesario para cubrir todos sus gastos de mes, personal o familiares también, ¿no? Entonces, eso puede ser una desventaja, pero va a depender de cómo lo asume el colaborador también, ¿no? Proporción óptima para el reparto del salario de un trabajador. ¿Cuál es la proporción óptima para que te puedan pagar un salario a un colaborador? Y es esto, ¿no? El salario fijo, o sea, la compensación fija, el sueldo fijo, más el sueldo variable, más los beneficios sociales, más el salario emocional. Eso es el salario total del trabajador. Eso es lo que te da una empresa en total. Entonces, eso es lo que debería tener en cuenta la mayoría de empresas, bueno, sobre todo las que son formales, obviamente, y tienen a sus colaboradores en planilla. Ya vimos qué tipo de salario emocional se puede dar también, aparte de los beneficios sociales de ley. ¿Sí? Eso es lo que forma parte del salario total del trabajador. ¿Okay? Ahí está. La parte fija, competencia técnica, la competencia conductual, ¿no? O sea, lo que realmente te pagan por lo que conoces, por tu experiencia y ¿no? Por tus conocimientos. Y la parte variable ya está en función a los resultados y al desempeño, ¿no? Y ahí están los beneficios. Compensación justa, equitativa y competitiva. Para cumplir con estas características de toda empresa hay que elaborar de manera correcta un plan de compensaciones. Hay que tener en cuenta 5 pasos. El primero, ¿cuál es? Alinear las compensaciones a la estrategia de la organización. ¿Qué pretendes tú a largo plazo como empresa? Entonces, alinea tus compensaciones para que tú puedas llegar a ello, ¿no? Si pretendes llegar a ventas y tanto, pues tienes que saber cuántas personas vas a contratar y en base a eso cuánto les vas a pagar, qué tipo de compensaciones les vas a dar. Es importante reconocer que la administración de compensaciones debe ser flexible en el tiempo. Esa es la clave. Porque puedes ir mejorando, quitando algo o ampliando algún tipo de compensación adicional con tal que la gente esté contenta y llegue a cumplir sus objetivos. El segundo paso es jerarquizar y clasificar los puestos de la empresa y definir los perfiles de puestos. ¿Ok? Y esto es clave. Esto es clave porque tienes que saber contratar. El reclutamiento es básico, porque ahí vas a minimizar riesgos futuros como empresa. ¿Sí? La selección, el reclutamiento y selección de personal basado en perfiles de puesto tiene que ser adecuado, ¿no? A los valores y la cultura organizacional de la empresa. Eso es un punto clave. ¿Ok? Tiene que pasar filtros. Y yo siempre les he comentado, y esto les había dicho en clase, que aparte del perfil de puesto, tú tienes que contratar en función al perfil de puesto. Pero aparte de eso, tienes que estar adecuado a los valores de la empresa. Y asimismo, hay un punto más que yo había considerado, que aparte de cumplir con el perfil del puesto, o sea, por la descripción, por las especificaciones del puesto, por la experiencia, habilidades y demás, tienen que estar los valores de esa persona, tienen que estar alineados a los valores de la empresa. Y también la empresa debe contratar a los colaboradores en función al tipo de cliente que tiene. ¿Qué perfil tiene ese cliente? Entonces, la persona que yo voy a contratar, ¿se alinea al tipo de cliente que yo voy a atender? Si cumple esos 3 pasos, créame que van a minimizar muchos riesgos. Van a mejorar ese tipo de reclutamiento. El tercer paso es elaborar un proceso formal de evaluación de desempeño. ¿Sí? Proceso formal de evaluación de desempeño. ¿A qué se refiere con que la evaluación de desempeño no es solamente a nivel cuantitativo, como les había dicho al inicio, sino también a nivel cualitativo? Cuantitativo y cualitativo, el desempeño. ¿Sí? Porque en función al desempeño tú vas a poder compensar las comisiones, los bonos, ¿no? Dar algún tipo de compensación emocional, además, ¿no? Etcétera. Pero tienes que medir el desempeño, porque tú vas a premiar más al que tiene mejor desempeño. El cuarto paso es realizar una gráfica de distribución de desempeño, o sea, un ranking del talento humano. Esto es importante, ¿no? Esto es importante porque hay que saber quiénes están, pues, en esto. Porque tú dices, ya, voy a medir el desempeño, ¿no? Como la anterior, o sea, que sea formal.
tiene que haber un procedimiento formal. Pero los siguientes, ahora, una vez que ya tengo el procedimiento formal, ahora lo que hago es hacer un ranking, pues quiénes son los que tienen un desempeño promedio, un desempeño bajo y sobre todo quiénes tienen un desempeño superior, ¿no? Esta es una gráfica de ejemplo, ¿no? Ya la empresa puede determinar a partir de qué resultados son los que va a determinar esta distribución, pero es importante hacer una distribución en función al ranking de los colaboradores, ¿ok? Y el quinto paso establece políticas y procedimientos para el plan de compensación, ¿sí? Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de cuál es el sueldo base. Segundo, cuáles son los rangos mínimos y máximos de sueldo. O sea, si hay alguna escala salarial. ¿Ok? Es un tema que vamos a hablar más adelante en el curso acerca del broad banding, la banda salarial. ¿Sí? Pero acá es importante resaltar el desempeño personal de cada colaborador. ¿Sí? ¿Qué más tiene que haber en estas políticas? Tabulación de porcentajes de aumento de sueldos. ¿Sí? O sea, si va a haber aumento de sueldo, va a depender de en qué categoría estás tú de tu evaluación de desempeño, ¿no? ¿A quién va a aumentar sueldo? ¿A quién voy a aumentarle más? A los que tienen el desempeño más alto, ¿no? Con calificación 5, por ejemplo, como observamos aquí. El que tiene calificación 1 no se le da, el que tiene calificación 2 le da un 2% y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay que calificarlos también a ellos, ¿no? Manejar el tema de bonos, que es importante, ¿sí? Para esto hay distintos bonos, ¿no? Y están en función de qué, de objetivos propios del puesto, ¿no? Como puede ser una cuota mensual, ¿ok? Objetivos empresariales como la utilidad neta, objetivos compartidos como el margen bruto que se obtiene de las ventas, etc., ¿no? Va a depender, pero eso es parte de la política de la empresa, ¿ok? Eso es lo que les quería comentar, chicos, y ahora nos vemos en el día de la videoconferencia.